Bien, Dios nos bendiga en esta mañana que vamos a meditar en la palabra de Dios. Mil disculpas a los hermanos y a cada uno de ustedes por el retraso. La tecnología a veces no está trabajando bien y pues tenemos ese inconveniente. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, de Marcos el capítulo 7, el versículo 14, donde el Señor Jesucristo dice que llamando a la multitud, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo. Escuchen todos lo que les digo. Ciertamente es el deseo del Señor que cada uno de nosotros escuchemos lo que Él nos dice en su palabra. Para eso venimos, para escuchar la palabra del Señor. Y en nuestra introducción vamos viendo que Jesús, llamando hacia toda la multitud, les dijo: oídme y entended. Luego Jesús, el Salvador del mundo, desea llamar a la gente y también le dice: oídme y entended. Así que Jesús, el Salvador, desea que le oigamos y que le entendamos. Pero también desea que nosotros, sus discípulos, entendamos su palabra. No solamente Él desea que la multitud entienda su palabra, oiga su palabra, sino también que nosotros, que somos sus discípulos, entendamos su palabra. Y la razón es porque somos discípulos. Somos discípulos de Cristo. Somos aquellos que aprendemos de Jesucristo como maestro. Él es nuestro maestro. Y como maestro, Él quiere que nosotros le escuchemos y le entendamos. Y la razón es porque a veces sucede que puede existir un hermano o aún hermanos que están sin entendimiento. Vienen a la reunión de la iglesia, oyen la palabra de Dios y no la entienden. Se van y no la entienden. Pero existe una sorprendente parecido en Mateo 7, del 14 al 23, y su paralelo de Mateo 15, del 10 al 20. Hemos estado analizando todo esto nosotros
los cristianos y debemos por todos los medios entender que la voluntad del Señor es que nosotros podamos oír, podamos entender, podamos comprender su voluntad agradable y perfecta. Porque no basta solamente con venir a una reunión, hermanos y hermanas, no prestar atención, no prestar oído. Y muchas veces sí podemos prestar atención, oído, pero no entendemos. No entendemos. Y ya hemos hablado acerca de ese punto de entender. Y ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de este asunto de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Esto hará que su palabra permanezca en nosotros. En nosotros. Y entonces vamos viendo que Cristo desea que le escuchemos y entendamos su palabra. Ya hemos leído el texto y en nuestro tercer punto y último punto de esta mañana, en este sermón, el verso 18 dice: también ustedes son tan faltos de entendimiento. Les dijo, ¿no comprenden que todo lo que es de afuera es de entrar al hombre? No puede contaminarlo. Note, Jesús dice en ese verso, para usted y para mí, que somos sus discípulos, ustedes son faltos de entendimiento. Es una pregunta. Hermano, contéstese usted, si yo, personas que nos están oyendo a través del Facebook y la plataforma de Zoom, contéstense, amigos, amigas, si realmente somos faltos de entendimiento. Somos faltos de entendimiento. Dice el Señor, no comprende. ¿Qué es ser falto de entendimiento? Es no comprender. Es no comprender. Y Cristo desea que los discípulos comprendan, que los discípulos entiendan. Él también dice, también vosotros estáis sin entendimiento, pero son discípulos. Tienen a un maestro. Ellos son aprendices de ese maestro. Y ellos tienen que entender, tienen que comprender lo que el maestro manda, lo que el maestro dice. Y ahí está el texto en el cual estamos meditando. Y dice, vosotros los discípulos están en lo mismo que la multitud. Vengo y salgo a predicar, riego folletos, predico y anuncio el evangelio, y la gente no quiere entender. La gente no quiere oír. Más alguno o dos, pues, conversaron conmigo teniendo tendencias de la iglesia de los sabatistas, y con la misma Biblia, pues, me citaba un texto, lo sacaba fuera de su contexto y luego le aplicaba yo el texto a dicha persona.
correctamente. Pues es lo que enseña la Biblia. Hermanos, eso es oír y eso es entender. Eso es comprender. Poder tener en mente lo que el Señor dice para darlo a conocer a las personas. Y fíjese que ahí hablamos de un momento desalentador para el gran maestro. ¿Cómo se desalentó el maestro si sus propios discípulos escogidos seguían estando bajo condicionamientos de la perspectiva del mundo? Tanto que eran faltos de entendimiento como los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ahora, ahí está la interrogante. Está la interrogante. ¿Se siente desalentado el gran maestro por usted, hermano? ¿Por usted, hermana? Cuando usted está bajo el bajo condicionamiento y las perspectivas del mundo, y si las cosas del mundo las entiende. Ahí está el punto. Ahí las cosas del mundo las entiende, entiende la matemática, entiende el español, entiende que el afán, la ansiedad, la preocupación, qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. Ahí entiendo de todo. Es más, hasta hago cuentas. Y entiendo que debo pagar deuda, debo de pagar aquí, debo de pagar allá. Entiendo a veces que debo de hacer algún préstamo y me pongo a hacer numeritos para ver si puedo pagar el préstamo. Ahí sí entendemos, hermano. Ahí entendemos lo que Dios, ¿verdad?, nos dice acerca del afán, la preocupación y la ansiedad y los problemas y dificultades de la vida. Pero la pregunta es, ¿sigue en pie? Era un momento desalentador para el maestro que sus propios discípulos escogidos seguían estando bajo el condicionamiento y las perspectivas del mundo, tanto que estaban cegados. Estaban cegados. Y muchas veces, hermanitos, hermanitas, en el Señor, muchas veces hay mucha oscuridad, mucha oscuridad espiritual, ¿verdad? En hermanos. Mucha oscuridad espiritual en hermanos. Lamentablemente hay hermanos que tienen la vista muy corta y por eso usan lentes, pero estoy hablando de la vista espiritual. La tienen muy corta. En segunda los Corintios 11, el apóstol Pablo, en el verso 3 de segunda de Corintios, dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, vemos nosotros que el temor que tiene Pablo es de que el diablo utilice la astucia, el engaño, y su mente, hermano,
mi mente sea desviada de la sencillez y pureza y de la devoción a Cristo. ¿Sabe usted que cuando mi mente oye y mi mente entiende, comprende, discierne, separa y hace la voluntad de Dios, es una mente que está llena de la devoción a Cristo. Devoción a Cristo. Ahora, el punto está, si nosotros, ¿verdad?, estamos llenos de esa devoción a Cristo. ¿Para qué? Para que Él no se sienta desalentado de que su iglesia, de que su cuerpo no entienda, no comprenda, no discierna. No podemos entrar, hermano, en el campo del favoritismo, del conformismo. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 4, Efesios 4. Vaya usted ahí conmigo y veamos lo que nos dice el texto del verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que está Pablo requiriendo es lo del Señor. Eso, lo del Señor. Y dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? Dice el texto, en la vanidad de su mente. Entonces ahí está lo que les estoy enseñando. Los discípulos estaban bajo el condicionamiento y la perspectiva del mundo. Así estaban. Ellos, dice el texto, andaban como los gentiles en la vanidad de la mente. Oiga, la palabra vanidad es vaciedad. O sea, una mente vacía. Una mente vacía. Y luego dice el texto, note usted, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Hermanos, debemos de preguntarnos si estamos bajo este condicionamiento del mundo, si tenemos entenebrecido el entendimiento, porque cuando un hermano no oye, no entiende y no pone por práctica lo que Dios manda, es como la persona del mundo que tiene cegado el entendimiento. Que por mucho más usted le diga, aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres bautizarse? Dice, no, no quiero. No quiero. Y es porque tiene el entendimiento oscurecido, entenebrecido. Y el resultado de esto, note usted, es que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Y dice el 18, al terminar el versículo,
están excluidos de la vida de Dios. Entonces ellos mismos se excluyen de la vida de ¿quién? De la vida de Dios. Pero recordemos que aquí le está hablando a sus discípulos, a nosotros. Y la pregunta es, ¿nos excluimos nosotros de la vida de Dios? Y a veces, hermanos, se excluyen de la vida de Dios. ¿Sabe por qué? Dice el texto, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ahí está el punto. Dureza de corazón. ¿Por qué usted no entiende? ¿Por qué yo no entiendo? Bueno, por la dureza del corazón, por tener el entendimiento oscurecido, por ser excluido de la vida de Dios. Y esto que le estoy diciendo, solamente, note usted, es posible en cada uno de nosotros de manera personal. Si nosotros no oímos y no entendemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y perfecta. Notemos y preguntémonos, hermanos, hermanas, ¿es para Jesús el Hijo de Dios desalentador que usted venga a reunirse, que usted venga a oír su palabra sin entenderla y ser como las personas del mundo? Podemos ser nosotros como las personas del mundo. En cuanto a ese tópico de oír, de entender. Porque si somos como las personas del mundo que decimos, hermano, yo no entiendo. Hermano, vaya y predique. Es que no sé qué predicar, hermano. Hermano, vaya y aliente a un hermano. No tengo palabras para alentar, hermano. Y entonces esto quiere decir que es desalentador para el Señor que usted venga a reunirse, a oír su palabra, sin entender y ser como una persona del mundo, porque solo la persona del mundo dice, yo no entiendo, hermano, yo no sé qué predicar, yo no sé nada. Y mucho ojo con esto, hermanos, porque para ellos se trataba, ahí ese Mateo 7, se trataba un enigma, la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios es un enigma para muchos. ¿Sí? Sabemos que es un enigma. A veces la palabra de Dios es un enigma. A veces la palabra de Dios es un misterio. A veces la palabra de Dios para nosotros es algo de que solo el predicador la puede entender, la puede comprender. Pero ya leímos, leyendo lo cual podéis entender. Y si usted no entiende algo, pues aquí me tiene, pregunte. Y si yo no lo sé, trabajo a investigar para poder enseñar. Se habían dado cuenta de que los fariseos tropezaban en la palabra de Jesús. Y la pregunta es, nosotros, hermanos, nosotros, hermanitas, en el Señor, estamos tropezando en la palabra del Maestro. Mateo 15, el verso 12, dice ahí el texto, entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tu palabra? Mire, a veces la gente se escandaliza cuando oye la palabra de Cristo. El día que salí a predicar, 3 personas de la misma secta adventista me preguntó,
¿Y por qué usted está enseñando eso acerca de la iglesia adventista? ¿Por qué está enseñando sobre el sábado? ¿Qué? ¿Usted es adventista? No. Pero yo entiendo y yo estudio su doctrina, su enseñanza, para rebatirla, para corregirle a usted su pensamiento. Y me gustaría que tome su tiempo y que podamos estudiar. Entonces me dijo, yo tengo círculos de estudios en la casa con hermanos. Pues invíteme a esos lugares. Dígame dónde vive para ir. Otro día, hermanito. Y se rió. Dios le bendiga eso. Es más, tome el folleto, me dice. Porque no quiero llevar nada en mis manos. Quiero llevar desocupada. Entonces se queda viendo el muchacho que me dio el lugar donde estaba predicando. Y me dice, así es la gente. Le pesaba llevar el folleto en su mano. Y ahora, nosotros tenemos una Biblia, ¿no? Personal. ¿Y qué hacemos? Ay, hermano, es que es muy pesada la Biblia. Ay, hermano, que no sé qué hacer porque es muy pesada. Que no puedo leer, no entiendo. Estamos con las personas del mundo. Y yo creo que nosotros deberíamos de manejar con precisión la Biblia. Y más cuando tenemos ya buen tiempo de tenerla en nuestras manos, ya sabemos dónde queda un texto, un versículo, y lo conocemos y lo podemos buscar. Pero, hermano, con una Biblia nueva, pues ahí está, que hay que batallar. Pero, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pregunto, ¿nos escandalizamos nosotros cuando oímos la palabra del maestro? Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tu palabra? Ellos mismos tropezaban también y no sabían responder a los fariseos. Y ese es el punto. Fíjense que yo salgo a predicar, viene un sectario y me quiere tocar un punto bíblico y yo no sepa qué responderle. Entonces, hermanito, hermanita, lo que está sucediendo es que estoy tropezando en la palabra de Dios y esa es una de las razones por las cuales no predico, porque me da miedo. Me da miedo predicar, me da miedo ir a enseñar porque no sé qué decirle a la gente. Y cuando veo a la gente es la que me está enseñando el error y la mentira. ¿Y yo cómo estoy? Pitón, chitón. ¿Verdad? Y me quedo ahí. Y me están enseñando el error y yo no le digo nada. ¿Por qué? Porque usted oye, pero no entiende. Oye, pero no pone por práctica la voluntad del Señor y está tropezando, hermano, en la palabra del Señor. Entonces, Jesús acusa a sus discípulos de embotamiento mental y lo acusa a ellos de torpeza espiritual. Eso es duro. Es duro que el maestro me diga, ven, ¿sabes qué? Tenés un embotamiento mental, Osvaldo. Tenés, Osvaldo, torpeza espiritual. Eso es triste. Pero mire, tengo embotamiento mental solo cuando me reúno, cuando tiene que ver con la Biblia. Tengo torpeza espiritual cuando me reúno y tiene que ver con la Biblia. ¿Y qué más? En las cosas de este mundo, no. Y entonces ahí, Mateo 13, 15. Mateo 13,
15, ¿qué nos dice el maestro siempre? Dice el maestro de maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oiga usted bien, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Insensible. ¿Oyó eso? Y con dificultad oyen con sus oídos. Y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos. Oirán con los oídos y entenderán con el corazón y se convertirán y yo los sanaré. Entonces aquí está el asunto. Aquí está el meollo del asunto, amados hermanitos. El corazón. El corazón, el entendimiento, la voluntad, el intelecto, las emociones, los sentimientos, nuestras fuerzas. Ahí está el problema. El corazón está engrosado. No sé, usted que es ama de casa va y si le gusta el corazón, usted va y pide el corazón para que le den corazón, ¿no? ¿Y qué le parece que ese corazón que le están vendiendo esté lleno de pellejo, verdad? Y engrosado y con gordura. Así como la carne para el bajo, ¿verdad? Que tiene bastante gordo. Estoy ilustrando que así tenían el corazón esta gente. Así. Era insensible, venía con una aguja, quería picar, no le dolía. No le dolía. ¿Verdad? Eso es tener el corazón engrosado, insensible. Que no nos duela. No nos duela. Y es más, fíjese, y que no penetre. Y que no penetre, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo. La palabra de Dios tiene poder para penetrar en el corazón insensible, en el corazón endurecido, en el corazón engrosado. Porque la misma palabra de Dios nos enseña en Hebreos 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces ahí, hermano, ¿cómo estamos? Estamos, como dice ahí, así como este, como un libro abierto. Como un libro abierto. Y esa palabra penetra. Y fíjense, mire, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Los oídos, ahí están. Pero ¿cómo están los oídos? Pesados. Y más si estoy desvelado, más pesado. Y entonces me duermo. Porque dice, han cerrado sus ojos. Y cierran los ojos. Hermano, se está durmiendo. No, hermano, es que tengo solo cerrados los ojos. Yo lo estoy oyendo. Bueno,
Ahí dice el texto. Tienen cerrados sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. Aquí está otro punto muy importante. Para poder entender con el corazón, es necesario que veamos con los ojos y oigamos con los oídos, pero entendiendo. Y esto es posible cuando nos hemos convertido. La conversión en nuestra vida. Y entonces el Señor, ¿qué nos va a hacer? Nos va a sanar. Nos va a sanar. Entonces dice ahí, se ha engrosado. Y ahí está la palabra griega, el tiempo aoristo, cómo se utiliza la palabra en forma pasiva. Y cuando dice ahí, se ha engrosado, dice que se ha puesto grueso. ¿Ya miró? Se ha puesto grueso. Se ha puesto gordo. Se ha puesto fornido. En otras palabras, encallecido. ¿Sí? Embotado. Esto me recuerda de aquellas personas que su trabajo es lavar y planchar, y usted viene y le va a ver las manos, ¿cómo la tiene? Endurecidas, puro callo, ¿o no? Y como hay callo ahí, ¿verdad? Y una aguja, no le pasó nada, no le duele. Y entonces nosotros, preguntémonos, ¿tenemos grueso el corazón? ¿Lo tenemos gordo? ¿Lo tenemos fornido? ¿Lo tenemos encallecido? ¿Lo tenemos embotado? Incluso la degeneración del corazón. Y dice, con los oídos han oído pesadamente. Este es un comentarista que se llama Robertson, del Nuevo Testamento, que traduce la palabra original en el griego. Se las quise traer para que ustedes vean de que, hermanos, esto de tener el corazón engrosado, grueso, gordo, fornido, encallecido o embotado, ¿sabe cuándo nos preocupa? Cuando tiene que ver con la salud física y le dice el médico, ¿sabes qué? Tienes grasa en el hígado, hay que buscar qué beber para desengrasar ese hígado. Tienes grasa en el corazón, mira, no sigas comiendo, ¿verdad? Gorduras y cosas así. Y entonces ahí nos preocupamos por eso, porque no queremos morir. Pero espiritualmente, aunque estemos flacos y gordos, hermano, cuidado, el corazón está fornido, grueso y encallecido y embotado. Entonces vamos viendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lamentablemente estos al que Jesús está escribiendo no tenían hambre y sed de justicia, más bien tenían sus ojos y sus oídos y sus corazones como cerrados. Cerrados. Era un cumplimiento, fíjese bien, de una profecía de Isaías capítulo 6. Vaya usted ahí a Isaías capítulo 6 y usted va a ver la profecía de Isaías, donde Isaías dice en el 6, el verso 9, de la siguiente manera, y les dijo, ven y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien,
pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra contemplando desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos lugares abandonados en medio de la tierra, porque aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, y la simiente santa será su tronco. Bueno, aquí fue una visión que vio Isaías, ¿verdad? Y Isaías declarando que el Señor es santo, santo, santo de los ejércitos, este Señor que llena toda la tierra de su gloria, ¿verdad? Dice que iba a castigarnos a este pueblo. ¿Por qué? Por ese problema de su endurecimiento de corazón, de que tenían insensibilidad en el corazón, de que sus oídos oían pesadamente y sus ojos estaban nublados. Entonces, hermanos, hay castigo también para nosotros si nosotros no queremos entender. El corazón de Israel se había engrosado y sus oídos eran insensibles a la voz de Dios. Rehusaron deliberadamente ver nada con sus ojos. Y a veces así la gente, usted le está diciendo, dice el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le digo a la gente, ¿quiere ser salvo? No. Le digo, lea el texto, ¿qué dice? Y lo lee la gente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Te quiere bautizar? No, dice. Entonces, ven con los oídos, oyen con los ojos, pero no entienden. No entienden. El Señor sabía, ¿verdad? Sabía, y también esta gente sabía, ¿verdad? La voluntad del Señor, y por eso hablamos que sabían si se veía, si oían, si comprendían, y si se arrepintieren, pues Dios los iba a sanar. Pero en su dolencia y en su necesidad de rechazo a la voluntad del Señor, pues iba a haber un castigo serio, porque oirían, pero no entenderían. Mirarían, pero no mirarían en lo absoluto. Y así pasa hoy. Muchos miran y no ven. En nuestros días, muchos podemos tener cerrados nuestros oídos a la verdad. Y la exhortación de Dios en 2 Tesalonicenses 2, 10 y 12 es este problema. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahí está el punto. Hermano, amigo que estás con nosotros, recibe la palabra como lo que es la palabra del Señor y no cierres tu oído ni tu corazón.
Porque dice la Biblia que hay un peligro latente en tu vida. Y el peligro ahí está. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahí está el punto. ¿Por qué creen que la gente no se bautiza? Porque tiene amor a la verdad. ¿Por qué cree que la gente no busca de Dios en primer lugar? Porque tiene amor a la verdad. No hay amor a la verdad. Hay amor a la iniquidad, hay amor al pecado. Y por eso la gente no se bautiza. Y por eso es que dice el texto, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Pablo dice, por esto les envía a Dios un poder engañoso para que crean que la mentira. Crean que están bien, crean que mejor es así, sin bautizarse. Es mejor estar así. Bueno, si nosotros amamos la verdad sobre cualquier asunto y si queremos creer algo que no es la verdad, estamos en gran peligro de creer una mentira y perder nuestra alma. Los judíos vieron milagros, ellos oyeron las enseñanzas de Cristo, pero su corazón perverso estaba endurecido. Debido a este peligro, no pudieron ellos entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar. Y recordemos que ellos no apreciaron la enseñanza porque Jesús no enfatizó lo material, sino lo espiritual. Jesús evidentemente es la luz del mundo, pero estos cerraron sus ojos a esa luz. Y si usted recuerda, este texto de Juan 20, 30 al 31 habla de que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, etcétera, etcétera. Y vamos terminando donde dice, lo que predicamos y enseñamos la palabra, hermanos, comprendemos perfectamente lo que Jesús dice en este texto. Pero más que prediquemos con convicción y fervor, a veces los oyentes, fíjese bien, se ven congelados a su indiferencia hacia el mensaje. No importa cuál sea el mensaje que usted le esté dando. No importa que le esté animando, le esté alentando, le esté confortando para hacer la voluntad de Dios. No importa. No les aprovecha oír la palabra de Dios. Solo oyen por aquí y sale por acá. Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra, ¿verdad? La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada ¿por qué? Por la fe en los que la oyeron. No les aprovechó. Y entonces aquí podemos venir a todas las reuniones, hermanitos. Y puedo yo como predicador tocar todo tópico, toda enseñanza de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Pero puede ser que a usted no le esté aprovechando oír el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque oye pesadamente y porque hay un factor determinante, la fe. Usted no oye con fe la palabra de Dios. Usted no tiene fe en la palabra de Dios. Por eso dice, el que creyere, el que tuviere fe y se bautice, será salvo. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema.
Y entonces terminamos esta meditación de estos 4 domingos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, estamos aquí? Entendemos que Cristo desea que estemos aquí para oír su palabra. Cristo desea que estemos aquí para entender su palabra. Y Cristo desea que sus discípulos, ¿verdad?, entiendan su palabra. Porque muchos estamos aquí a veces y nos vamos sin entender su palabra. Así que les invito a que se puedan suscribir en mi canal de YouTube. Ahí pues están todos los videos que predico los domingos. Si quieren volver a oír y a repetir, ¿verdad? Visiten la página web de este servidor, www.creiporlocualhablé.com. Ahí están todos los sermones que predico. Y hermanos, espero que esta serie nos ayude a poder hacer la voluntad de nuestro Señor y que Dios bendiga esta palabra predicada en esta ocasión, ¿verdad? Y bendiga a los hermanos que nos están oyendo y sintonizando por Facebook. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana.